Hermanos, como pueden ver ahí en sus cuestionarios, tienen el texto de la confesión y las preguntas que vamos a resolver hoy para que las puedan considerar. Vamos a hablar acerca de, en la parte, en el principio vamos a hablar qué pasaría si rechazamos el término libre albedrío. Vamos a ver por qué es importante este término y qué significa como manera de repaso. Después vamos a hablar de los cuatro estados del hombre eh, y vamos a hablar cuáles son y vamos a hablar de una terminología de Agustín en latín para que presten atención a lo que significan todos esos términos. Y las siguientes preguntas son básicamente acerca del contenido del párrafo. ¿Por qué en el estado de gracia la voluntad humana es libre para querer y obrar lo que es bueno, a diferencia del estado de pecado? Y la otra pregunta tiene que ver de cuál es por qué razón la voluntad humana en el estado de la gracia no siempre desea lo bueno y en ocasiones elige lo malo. Y la última pregunta tiene que ver con las aplicaciones de este párrafo. Así que vamos a introducirnos a este párrafo. Todavía nos encontramos en el capítulo 9. Es un capítulo que trata un tema muy importante para comprender cuestiones fundamentales de la fe cristiana, pero al mismo tiempo es un tema muy complejo y difícil de digerir. Y como lo dice el hermano Joel Vicky, esta doctrina del libre albedrío es como un caballo difícil de montar, porque si no tenemos el cuidado necesario nos caemos de un lado o nos caemos del otro. Podemos cometer muchos errores si no entendemos claramente. Podríamos caer, por ejemplo, en el error de negarlo por completo, decir ese término ni siquiera está en la Biblia, entonces lo voy a omitir. Y negar por completo que el hombre tiene una agencia moral, o la libre agencia moral. ¿Qué es esto de la libre agencia moral? Es la capacidad para tomar decisiones, no solo por un instinto o deseo, sino por una consideración consciente de lo que es moralmente correcto. Esa es la agencia moral, ese es el libre albedrío, que los hombres tenemos esta capacidad de decidir y que aparte tenemos una conciencia que está informada de lo que es bueno y de lo que es malo y actuamos moralmente en conformidad a lo que sabemos. Entonces, eso, si cayéramos en ese error de negar por completo el libre albedrío, eso nos llevaría a concluir que el hombre no tiene ni libertad para actuar, ni responsabilidad de sus actos, y eso nos llevaría a lo que es llamado el fatalismo, que es la creencia de que todas las acciones o eventos están predeterminados inevitablemente y por lo tanto los seres humanos no tienen un control real sobre sus destinos, ya que todo está fijado por fuerzas externas a ellos. Así que básicamente el fatalismo cree que el libre albedrío es una ilusión, que lo que vemos cuando vemos a los hombres tomar decisiones es una mera ilusión porque ya todo está eh, establecido y determinado por fuerzas externas. Incluso desde la perspectiva científica, el hombre no tiene agencia moral libre. El hombre no tiene control de sus actos porque desde la perspectiva de algunos científicos, el hombre es el resultado de procesos químicos en su cerebro, los cuales lo llevan a actuar y a moverse como él lo hace sin ninguna responsabilidad. Es como que mi cerebro actúa por mezclas de químicos y reacciones en mi cuerpo y por lo tanto los científicos, algunos de ellos concluirían que el hombre no tiene alma, ni tiene voluntad, ni tiene este tipo de determinación. Eso es lo que pasa cuando caemos, digámoslo así, de un lado negativo, nos caemos del caballo de un lado negativo cuando negamos el libre albedrío. Otro error que podría pasar es que
cuando lo abrazamos, cuando abrazamos el término de manera ligera o indiscriminada, es decir, cuando no lo abrazamos pero no lo entendemos ni lo definimos correctamente, caemos en el error de divinizar la libertad del hombre y atribuirle poder que no le corresponde, un poder para elegir que no le corresponde y que está por encima de la voluntad de Dios o incluso en contra de la soberanía de Dios. Por eso, como lo explica Francis Turretin, nosotros afirmamos el libre albedrío más verdaderamente que nuestros oponentes, y los escritos de nuestros hombres, es decir, refiriéndose a la tradición reformada, enseñan abundantemente que de ninguna manera repudiamos el término, siempre y cuando sea correctamente entendido. Aquí es lo que nuestra confesión está tratando de hacer, por lo tanto, en este capítulo es, digámoslo así, nos está enseñando a montar en este caballo correctamente, como dice Francis Turretti. No es que lo neguemos, sino que tenemos que entenderlo correctamente para que lo podamos afirmar más verdaderamente que los que se oponen a este término. Así que eso es lo que está tratando de hacer nuestra confesión del capítulo 1, del párrafo 1 al párrafo 5. Nos ha dado en el párrafo 1 una definición de qué es el libre albedrío, y después en los párrafos 2, 3, 4 y 5 nos amplía esta definición para que nosotros podamos tener bien claro qué es este libre albedrío. Así que en teoría, hasta este punto, todos los que ya hemos tomado las clases, deberíamos ser capaces de definir de forma básica qué es el libre albedrío. Incluso algunos podrían darnos un resumen conciso de todo el capítulo. Pero en la práctica, hermanos, tenemos que admitir que no es tan sencillo, que es un tema muy complejo que a veces necesitamos estar estudiando y repasando constantemente para poder tenerlo más claro en nuestras mentes. Y aquí es donde incluso seríamos tentados a decir, pero ¿para qué nos complicamos tanto la vida? Es más, ¿en dónde dice la Biblia, por ejemplo, a dónde se habla del libre albedrío? O por qué es necesario mantener este término que puede causar confusión, como ya lo dice el hermano Vicky, pues es como un caballo difícil de montar, es difícil de procesar. Pero por qué no mejor lo dejamos a un lado y nos quedamos solo con lo que dice la Biblia? Yo creo que si hiciéramos eso, hermanos, en lugar de evitarnos problemas, nos causaríamos más problemas. Porque efectivamente la Biblia nunca nos habla del libre albedrío como tal. ¿Qué es el libre albedrío en cuestión de terminología? Es un término que usaban los griegos y lo usaban para hablar específicamente de la autodeterminación de la voluntad humana, de lo que decíamos, de la libre agencia humana, de la libertad que el hombre tiene para tomar decisiones y elegir y tomar decisiones. Eso es un concepto filosófico. Y la Biblia como tal no tiene ese mismo enfoque. La Biblia no es un tratado filosófico de la manera en la que opera la naturaleza y la voluntad humana. La Biblia no es una especie de libro de filosofía que va a ir paso por paso definiendo la voluntad del hombre y los deseos y dónde está localizada la voluntad y cómo está constituida la mente. No es ese el propósito de la escritura. Cuando la escritura nos habla de la voluntad del hombre, principalmente se centra en el corazón, en las inclinaciones del corazón humano. Y hay muchos textos que hablan así de cómo el corazón, por ejemplo, en Génesis nos dice que el corazón de los hombres estaba inclinado de continuo solo al mal. Entonces, muchos textos de la Biblia van a tocar el tema de la voluntad del hombre, pero incluso lo van a hacer de manera involuntaria,
de manera indirecta, como lo que veíamos hoy en la meditación. Escojan entre seguir a Jehová y seguir a Baal. Está hablando ahí de la voluntad de los hombres, pero no está haciéndolo de una manera directa, como dándonos clases de filosofía acerca del pensamiento y la voluntad humana. Entonces, cuando la Escritura nos habla de la voluntad o del corazón de los hombres, lo va a hacer de manera indirecta muchas veces o con propósitos particulares. Y entonces ahí es donde decimos, pues más a nuestro favor, porque si la Biblia no usa esa terminología, y si la Biblia es más sencilla y habla en términos del corazón y las inclinaciones, ¿por qué no nos quedamos solo con lo que dice la Biblia? ¿Alguna vez lo habían pensado así, hermanos? ¿Por qué necesitamos apoyarnos de la filosofía, por ejemplo, para hablar de del término libre albedrío? ¿Por qué no nos quedamos solo con el lenguaje bíblico y nos evitamos quebrarnos la cabeza con conceptos tan difíciles? Suena bien, hermanos, e incluso suena muy bíblico, ¿no? Porque pues solo lo que dice la Biblia y ya. Pero si hacemos eso, no es tan sencillo como parece, hermanos, porque si no tenemos una terminología precisa, vamos a darle lugar a la ambigüedad. Podemos abrazar sin darnos cuenta alguna doctrina equivocada. Un mismo texto puede ser interpretado de distintas perspectivas de acuerdo a lo que uno entiende o define en su mente. Por ejemplo, cuando leemos Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y entonces uno dice, pues ahí está claro, y un arminiano dice, amén, ahí dice que el hombre es libre de elegir a Dios cuando él quiera, y que él puede elegir la vida, él puede, incluso algunos llegarían al extremo de decir que él puede elegir regenerarse a sí mismo. Entonces es necesario desglosar este tema y ser muy precisos a qué nos estamos refiriendo para evitar ese tipo de errores. Y también es necesario ser prudentes para no atribuirle a la Biblia sentidos o conceptos que no le corresponden, para no enredarnos en controversias necias ni en debates interminables. En pocas palabras, es necesario ser diligentes al definir nuestros términos y ser cuidadosos a la hora de aplicarlos. Entonces, con eso espero que podamos tener una noción de por qué no sería conveniente deshacernos del término libre albedrío. Ahora, también si somos muy ligeros en nuestra definición del libre albedrío, le vamos a dar lugar a errores como el pelagianismo, dando a entender que la voluntad del hombre no ha sido afectada por el pecado y que él puede elegir la vida y que puede elegir a Dios y que por lo tanto tiene la capacidad de de elegir voluntariamente el camino correcto para ganar su propia salvación por sus méritos. Y si somos también muy prontos para rechazar el término, le podemos dar lugar al determinismo, a la idea de que el hombre al final de cuentas no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios ni culpa en sus malas decisiones, porque pues ya todo estaba determinado por algo externo a él. Entonces, con eso en mente, vamos a leer, hermanos, nuestro párrafo. Y debido a que está ligado con párrafos anteriores, a veces vamos a retomar algunas cosas anteriores y vamos a tratar de reforzar lo que hemos visto hasta ahora, al mismo tiempo que tratamos de entender mejor cómo está estructurado lo que afirma nuestro párrafo. Dice el párrafo 4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado
y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, ya no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. Así que, ¿cuál es el punto principal de nuestro párrafo aquí, hermanos? En pocas palabras nos está explicando la definición o la libertad de la voluntad humana en el estado de gracia. Ya fuimos primero en el primer párrafo, definimos qué era el libre albedrío, que en esencia es, ¿quién podría decir qué es el libre albedrío? Exacto. Entonces, eso es lo que nos define el primer párrafo y luego lo que va a pasar en los siguientes párrafos es que vamos a ver cómo esa libertad para decidir opera en cuatro estados distintos y estamos viendo cómo opera la voluntad en el estado de gracia. ¿Y cómo llegamos a este punto? Así como les dije, primero con una definición de qué es el libre albedrío y después eh, lo va desarrollando, se va ampliando esta definición. Y como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, esto era necesario definir qué era el libre albedrío por los diferentes definiciones que existen del término. Y en este caso hay dos definiciones particulares que se contraponen y si no estamos conscientes de ellas podemos eh, intercambiarlas una con la otra. La primera definición del libre albedrío en el contexto en el que está escrito nuestra confesión es, primero tenemos que considerar que qué definición del libre albedrío tenían los reformadores, es decir, personajes como Calvino y Lutero, que ellos en su época a causa de Erasmo de Rotterdam, que había propuesto que el hombre tenía libertad para volverse a Dios cuando él quisiera, para él ese era el libre albedrío, que el hombre tenía esta capacidad de decidir a Dios, de seguir a Dios o estar con Dios y, y no necesitaba, o más bien él era libre para hacerlo, no necesariamente necesitaba de la gracia de Dios para arrepentirse y creer en Dios. Por esa razón vamos a leer cuando leamos a Lutero o a Calvino en su institución que hable del libre albedrío rechazando el libre albedrío. Pero lo que ellos están rechazando, tanto Lutero como Calvino están rechazando esta definición de que el hombre es libre para elegir a Dios cuando él quiera. La segunda definición, es decir, esta definición del libre albedrío de que el hombre era libre para elegir a Dios era el debate de la época de la Reforma. Pero después, 100 años después más o menos, el contexto ya era un poco distinto. Ahora el debate principalmente estaba contra los arminianos, los cuales se oponían a la predestinación. ¿Y qué es lo que el razonamiento arminiano lleva a concluir? Que como Dios elige, sí, o sea, el arminiano dice, no, es que el calvinista está mal porque ellos dicen que Dios elige a los que han de ser salvos. Y si Dios elige a quién va a ser salvo, entonces Él está violando el libre albedrío de los hombres. Entonces, por eso nuestra confesión tiene que abordar este tema para decir que lo que estamos diciendo por libre albedrío es que es esta facultad moral del hombre, esta facultad de actuar por elección propia, una capacidad que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Y ese es el contexto en el que está nuestra confesión escrita, que estamos ahora en un contexto en el que estamos debatiendo a los arminianos que tienen un concepto distinto del libre albedrío. Entonces, sabemos que el debate es mucho más extenso que esto,
pero la confesión se centra en nuestro párrafo, en nuestro capítulo 9, en primero darnos una definición concisa de a qué nos referimos con el libre albedrío, y después nos habla del libre albedrío a lo largo de la historia de la redención. Ahí es donde vamos a empezar a entrar en nuestra pregunta 2, que es a lo largo de la historia de la redención, o sea, tomando en cuenta desde antes de la caída hasta la gloria, hasta la glorificación. Hay diferentes estados del hombre. El hombre tiene diferentes estados en toda la historia de la redención. Y esto viene de los escritos de Agustín de Hipona. De ahí o de él es de quien tenemos la noción de que este asunto de la voluntad del hombre tiene muchos matices y se tiene que considerar eh, a la voluntad del hombre en diferentes etapas o en diferentes estados. Es decir, antes de la caída es un estado, después de la caída, y luego eh, después de la caída están los no regenerados y los que por gracia han sido salvados. Y luego después de eso es el estado de gloria. Entonces, los 4 estados del hombre serían, de ahí es de donde concluimos esta terminología de los estados. El estado primero es el de inocencia, en el que estaba Adán. Después le llama la confesión el estado de pecado. Y luego en el párrafo 3 lo llama el estado de gracia, que es los que son regenerados o los que son salvos. Y por último, llama en el párrafo 5 al estado de gloria. Esos son los 4 estados a lo largo de la historia de la redención. Así que de esta manera nuestra confesión va párrafo por párrafo extendiendo su definición de libre albedrío, diciéndonos cómo opera este libre albedrío en cada uno de esos estados del hombre y aplicándolo a sus a la naturaleza particular de la condición en la que se encuentra el hombre en ese estado. Y aquí es donde también usamos esta terminología latina de la pregunta 3, que viene de Agustín, que de alguna manera nos resume cómo era o cómo es la naturaleza o cómo es las capacidades del hombre, dependiendo del estado en el que se encuentre. En el estado de inocencia tenemos este posse peccare, posse non peccare, que en español podría ser como poder pecar. Ajá, literalmente es poder pecar o poder no pecar. Eso es lo que tenía el hombre en el estado de inocencia. Adán tenía la capacidad tanto de pecar como de no pecar. Después de la caída en el estado de pecado, non posse non pecare significa no puede no pecar o no poder no pecar. Ajá, pero es no puedo no pecar, o sea, no puedo evitar el pecar o no. El hombre caído no puede no pecar, o sea, ajá, no, ajá, ese es el punto, que no tiene la capacidad de evitar el pecado. Después, en el estado, bueno, eso se refiere a que el hombre perdió la capacidad de no pecar y está inclinado al pecado debido a su naturaleza caída. En el estado de gracia, el hombre se define, o lo diríamos como posse non peccare. Ahora tiene la capacidad de no pecar, lo que no tenía en el estado de pecado. Ya ahora el cristiano puede resistir a la tentación. El no cristiano no puede hacer eso. Entonces, en el estado, a través de la gracia divina, los creyentes son capacitados para resistir al pecado y por eso se dice puede no pecar o posse non peccare. Y por último, en el estado de gloria, non posse non peccare
significa no puede pecar o no poder pecar. Es el estado final de los redimidos en la gloria, donde ellos no serán capaces de pecar y estarán completamente libres del pecado. Y nuestro párrafo 4 ahora se va a centrar entonces en este tercer estado, en el que el hombre pasa de un estado caído a un estado regenerado, y después de haber sido incapaz de no pecar, ahora, por la gracia de Dios, es capacitado para poder no pecar y para desear y elegir libremente lo que es bueno. Así que la pregunta que tenemos ahí de por qué en el estado de gracia la voluntad humana es libre para querer y obrar lo que es bueno, a diferencia del estado de pecado, tiene que ver con este cambio de estado, con este cambio de, con esta transformación que ocurre en el estado de gracia, que es básicamente por causa de la regeneración, que el hombre, la libertad del hombre ahora quiere hacer lo bueno. No es porque el hombre eligió hacer lo bueno, sino porque ahora la regeneración ha obrado un cambio, ha iniciado una transformación en el hombre. Entonces, en la primera parte de nuestro párrafo se nos enfatiza la realidad es de que la regeneración es un cambio de estado o una transformación efectuada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu de Dios. Y nos da textos pruebas en nuestra confesión como Colosenses 1:13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que la primera parte de la confesión nos dice, que el hombre pasa al estado de gracia y ahora es libre para elegir a Dios por causa de su regeneración. Es por causa de la regeneración y eso es algo que no es comprendido por un arminiano. El arminiano piensa que para que el hombre sea regenerado primero tiene que ejercer su fe y decir, yo quiero creer en Dios, yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas bien y entonces como que Dios toma esa iniciativa a favor de ese hombre y entonces ya lo ayuda a arrepentirse. Entonces, eh, dice también la confesión nos da otro ejemplo, Juan 8:36, en donde nos dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces, cuando la confesión cita textos como estos, el punto principal es remarcar el hecho de la obra de redención, la transformación del cristiano en una nueva criatura. Nos marca y nos marca el inicio de una libertad, porque dice la confesión, cuando Dios convierte a un hombre pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud. Y ahí es donde este caballo se vuelve un poco difícil de montar, ¿no? Porque decimos, pues, ¿cómo que lo libra si tiene libertad? ¿No habíamos dicho que el hombre es libre hasta en el estado de pecado? Suena un poco contradictorio, ¿no? En el estado quiere decir entonces que cuando dice la confesión aquí que el hombre es librado, nos está diciendo que antes no era libre, pero que ahora sí ya es libre. ¿O qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el hombre no tiene determinación propia en el estado de pecado. Sí, lo que nos está diciendo la confesión es esto, es que cuando el hombre estaba en el estado eh, de pecado, él, su libertad para elegir seguía intacta, él podía elegir lo bueno y lo malo, pero también nos dice pero que él era esclavo del pecado. Y entonces ahí es donde entran los debates y las contiendas porque no se tiene una definición clara de todo un panorama en el que se tiene que considerar el estado del hombre y se tiene que considerar a qué nos referimos y a qué se refiere la escritura cuando dice que el hombre caído es esclavo del pecado. Y si definimos
aquí es donde tenemos que empezar a trazar bien nuestras líneas. Primero que nada, ¿qué es el libre albedrío? Es la libertad de decidir. De decidir en conformidad a qué? A lo que hay en mi mente, a lo que hay en los inclinaciones de mi corazón. Entonces, no hay nada contradictorio en decir que el hombre caído tiene la libertad de decidir en conformidad a qué? A lo que él quiere. Ajá. Y entonces la escritura lo define al hombre como esclavo del pecado. Pero, pero ¿por qué lo dice así? Porque el hombre tiene deseos corrompidos. Él, su naturaleza está inclinada a hacer el mal y de alguna manera el pecado es como un amo para él al que él se somete voluntariamente. Como esa parte de las escrituras donde dice que si un esclavo quiere estar con su amo y lo ama y quiere estar con él y está de acuerdo en estar con él, se perfora la oreja para como una muestra quiere ser el esclavo de él voluntariamente. Esa es la realidad de la persona caída, que por un lado es libre para elegir lo que quiere y por otro lado está esclavizado a ese pecado, pero lo hace voluntariamente. Y eso no debería sonarnos extraños porque ocurre lo mismo en el caso de un cristiano. Porque el cristiano cuando es hecho, dice la escritura que, en él, que seremos verdaderamente libres en Cristo, pero cuando somos librados para Cristo nos convertimos en siervos suyos y lo hacemos voluntariamente. Es decir, el cristiano tiene una voluntad libre para someterse voluntariamente a Dios, a la voluntad de Dios. Y el hombre caído así también, él tiene una libertad libre que se somete voluntariamente y alegremente a la injusticia y al pecado. ¿Sí queda claro ese punto, hermanos? Así que no hay contradicción al decir que el hombre caído es libre y al mismo tiempo es esclavo. Porque lo que estamos diciendo, por un lado, es que es libre para elegir lo que él quiere hacer en conformidad a lo que hay en su corazón, y por otro lado es esclavo porque él se entrega y se somete al pecado y a la injusticia. Entonces, es por causa de su naturaleza corrompida que él desea lo malo. Y no puede hacer otra cosa más que desear todo lo malo, porque eso es como está constituido su naturaleza corrompida. Entonces, desea lo malo, eso es lo que él desea, y entonces, por lo tanto, eso es lo que él hace. Eso es lo que le agrada al malo, pero aquí hay un punto interesante aquí. Lo que tenemos que entender aquí es que desde el punto de vista del no regenerado, del hombre caído, él no está eligiendo cosas que le hacen mal. Él está eligiendo lo que más le agrada, lo que más le conviene, lo que más le beneficia. Él, él, la caída distorsionó su percepción de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es malo para Dios es bueno para él, y por eso él elige alegremente el pecado, porque él lo considera algo agradable, algo placentero, algo que le trae satisfacción, y por lo tanto, aunque le dijeran es que estás esclavizado a eso, sí, pero yo quiero estar esclavizado. O sea, no es como que él dice, ay, alguien que me ayude porque estoy esclavizado a mi pecado. Él dice, no, incluso quiero más libertad para hacer otras cosas y para poder hacer mi pecado libremente, que nadie me juzgue. Entonces, él se entrega voluntariamente y se rinde al pecado sin quejarse. Y como podemos ver, la manera en la que la confesión explica el libre albedrío en el estado de gracia no es que está diciendo que la regeneración es algo que el hombre eligió. Y ese es el punto importante aquí, que el hombre no eligió la regeneración, no es la conversión de un hombre, lo dice así Joel Vicky, la confesión de un hombre no es una nueva elección de parte del hombre, sino es una nueva creación de parte de Dios.
Ahí es donde radica este problema, que la regeneración no es una elección del hombre. Y eso es donde está la confusión siempre, porque cuando hay un debate acerca del uso del término del libre albedrío, unos dicen, no, pues es que el hombre eligió a Dios, el hombre eligió volverse a Dios, y el otro va a decir, no, no eligió volverse a Dios. Y entonces va a empezar el debate, pero entonces si no lo eligió, entonces Dios es injusto por no haberle permitido usar su libertad y etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay una nueva creación de parte de Dios, la cual incluye una transformación del intelecto y de los deseos y las inclinaciones del hombre. Y ahí es donde radica el libre albedrío. Si pudiéramos decir en dónde está el libre albedrío, ¿dónde está ubicado? Está en el intelecto y está en los deseos del corazón. Ahí es donde está la libertad del hombre en su intelecto, en su mente, en lo que él piensa, en lo que él decide, no en su capacidad de elegir a Dios y de hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, sino lo que es libre verdaderamente es la capacidad intelectual y moral del hombre para tomar una decisión. O como lo dice la escritura, podríamos decir que el libre albedrío está en el corazón. Ese es el lenguaje que usa la escritura, y por eso cuando habla de la regeneración dice, les daré un nuevo corazón. Entonces, el hombre, no es que el hombre dice, pues entonces en ese caso yo quiero tener un nuevo corazón. No es como que un hombre no regenerado diga, pues ya vi que en Ezequiel 36 dice que necesito un nuevo corazón, entonces decido tener un nuevo corazón y decido abrazar a Dios y arrepentirme. Eso no es así, sino que primero Dios le da al hombre el nuevo corazón y después el hombre usa el nuevo corazón libremente para desear y elegir lo bueno. Entonces, eso está más relacionado con la pregunta 5, que por qué la voluntad de la... No es cierto, no, perdón, todavía no llegamos ahí, perdónenme. Sí, estamos todavía en la 4. Entonces, eh, él no podría elegir, él no podría elegir su propio, tener un nuevo corazón, el cual estaba su corazón está inclinado al mal. Esa es la diferencia que hay entre el estado de pecado y el estado de gracia. Eso sí es parte de la pregunta 4. ¿Qué diferencia hay entre el estado de pecado y el estado de gracia? Que esa diferencia de corazón. El corazón no regenerado está inclinado al mal, y el corazón regenerado tiene nuevas inclinaciones hacia lo bueno, y por lo tanto libremente elige lo que es bueno. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que dice este párrafo? Que el libre albedrío en el estado de gracia opera de una manera distinta a la que opera en el estado de pecado. O sea, eso es lo primero que hay que entender aquí, que hay una diferencia de cómo operaba el libre albedrío en el estado de pecado, y ahora opera distinto, porque gracias a la regeneración, el Espíritu capacita al creyente para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Entonces, la confesión no termina ahí. O sea, eso es lo primero que nos establece la confesión, que hay una diferencia en el estado de gracia, y que fundamentalmente es el nuevo corazón, que le da nuevas inclinaciones y por lo tanto nuevas acciones, nuevas decisiones buenas, ¿no? Ahora la confesión dice, dice, sin embargo, añade algo, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere
lo que es malo. Y aquí ya vamos a empezar ahora sí en la quinta pregunta, que tiene que ver con el por qué la voluntad hace esto, por qué la voluntad del hombre no siempre desea lo bueno. La confesión nos da textos de prueba como Romanos 7 del 14 al 25 y Gálatas 5, 17. Pero aquí ocurre algo que veíamos al principio. Si no tenemos un entendimiento correcto de las escrituras y del concepto del libre albedrío, vamos a malinterpretar estos textos que cita la confesión. Por ejemplo, ¿qué está enseñando Pablo cuando dice, porque hago el bien porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O, o qué significa cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y entonces ahí es donde empiezan los debates, porque dice, el hombre no hace lo que quiere, el pecado es el que lo hace pecar, ¿no? O dice Pablo que él no hace el bien que él quiere, sino el mal que no quiere. O sea, entonces ahí es donde tenemos que tener bien claro el lenguaje que vamos a utilizar, porque ¿acaso Pablo en esos dos versículos está negando la autodeterminación del hombre? ¿Acaso está dándonos una explicación filosófica de cómo opera la voluntad humana y nos está diciendo que cuando el hombre peca, peca porque una fuerza externa lo coacciona a pecar? Exacto. Más bien lo que Pablo está tratando de hacer, o lo que Pablo está haciendo, está describiendo, no está describiendo la manera en la que su voluntad opera y decide una cosa u otra. Él está describiendo su experiencia cristiana del remanente de pecado que hay en él y de la especie de frustración que hay en él, porque él tiene un nuevo corazón que anhela cosas buenas, pero tiene un remanente de pecado que anhela cosas malas, y entonces su voluntad está fluctuando entre sus deseos malos y sus deseos buenos, y entonces a veces cae en el pecado voluntariamente. Él decide hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hay corrupción todavía en él. Entonces, si se dan cuenta, ahí sí es necesario recurrir a este término y a estos conceptos filosóficos y centrarnos en qué está pasando y aprender a distinguir cuando la Biblia habla de una cosa y cuando no está hablando de cosas que queramos nosotros imponerles algún sentido. Entonces, la regeneración y la gracia de Dios capacitan al creyente para desear lo bueno, pero no extinguen por completo los malos deseos. Ese es un punto importante que estamos viendo en este segundo punto de nuestro párrafo, que aunque Pablo deseaba lo bueno, eso no significaba que tenía una inclinación perfecta hacia lo que es bueno, sino él reconoce en esos textos que es imperfecto, que sus deseos son imperfectos y son fluctuantes, y lo cual resulta en que en ocasiones él voluntariamente elige el pecado. Así que este párrafo nos enseña, en primer lugar, que la regeneración no implica extinción de pecado por completo, y por lo tanto desmiente a aquellos que dicen o afirman que el cristiano puede dejar de pecar en esta vida. También, en segundo lugar, nos enseña el párrafo que el cristiano tiene la capacidad de elegir voluntariamente hacer el bien, pero en ocasiones también elige hacer el mal por causa de la corrupción remanente que hay en él. Así que en resumen, este párrafo nos dice que en el estado de gracia está implícito un cambio de corazón, lo cual permite que el cristiano ahora tenga nuevos afectos y que voluntariamente pueda hacer el bien.
Sin embargo, eso no va a implicar que el cristiano desea el bien perfectamente, sino que sino de manera imperfecta por causa de su pecado remanente. Y por último, hermanos, a manera de aplicación, en la última pregunta, de manera muy sencilla podemos decir que este párrafo nos puede llevar a pensar nos debería llevar primero al agradecimiento y la adoración a Dios, porque Él nos libertó del pecado, porque nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón para poder elegir el bien. Y también porque Él es el que nos capacita para hacer el bien. Y en segundo lugar, nos debe llevar a reconocer que en esta vida siempre vamos a depender de la gracia de Dios para esforzarnos en seguir buscando nuestra santificación. Porque si sabemos que toda la vida vamos a tener, como dice Pablo, este cuerpo de muerte, vamos a estar arrastrando todavía estas concupiscencias y malos deseos, la dependencia de la gracia de Dios es en todo tiempo. No hay tiempo en el que el cristiano no dependa de la gracia de Dios que lo siga capacitando para elegir hacer el bien. Amén, hermanos. Con esto terminamos y si hay alguna pregunta,